Bienvenidos a una presentación de la editorial Gedisa en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Sean bienvenidos, vamos a presentar un libro muy interesante. Yo soy Luis López Rosales, representante de la editorial Gedisa, y vamos a tener un libro sumamente interesante que es Vaqueros míticos, antropología comparada de los charros en España y en México. Un libro que aquí no lo alcanzan a apreciar bien, es de formato grande, es mucho más, un poco más ancho que el tamaño oficio, y es de la altura de un tamaño carta. Entonces es un libro de formato grande, está impreso en papel cuché y con ilustraciones que, si da tiempo, les pondré en la pantalla. El autor, Héctor Medina Miranda, nos acompaña para esta presentación que, aunque breve, espero que les dé muchas ideas sobre de qué va y que les antoje adquirir el libro. El libro, por cierto, también está en versión electrónica, también es ebook, pero honestamente yo les recomiendo mucho más la versión en papel, no solo por la cuestión de libro físico, de tenerlo y poderlo portar y ojear, sino también porque, insisto, es una edición muy buena, una edición prácticamente de lujo, papel cuché a 2 columnas con ilustraciones, muy bonito. Bueno, rápidamente, Héctor Medina Miranda, el autor, es profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, de la Unidad Occidente. Es un antropólogo que ha realizado investigaciones históricas y antropológicas en la península ibérica y se ha especializado en el estudio de las sociedades indígenas de Occidente mexicano. Entre sus diversas publicaciones se encuentra el libro Relatos de los Caminos Ancestrales, Mitología Huixarica del sur de Durango. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Un placer saludarte nuevamente. Igual, bueno, él está en Guadalajara, yo estoy en la Ciudad de México, y bueno, nos han de ver de estas dos ciudades probablemente y de algunas otras. Comencemos por el principio. Héctor, ¿qué te parece si nos platicas muy brevemente, porque solo tenemos unos 18 minutos, el origen, desarrollo y metodología de esta investigación? Bueno, el libro que acabas de mencionar es Relatos de los Caminos Ancestrales, Mitología Birrárica del sur de Durango. Y cuando yo empecé a trabajar el tema de los charros, precisamente estaba concluyendo esta investigación. Y de ahí surge el interés por el tema de los charros, porque los grupos indígenas piensan que que el origen, el ancestro apical de la alteridad no indígena es un charro, y es Cristo. Es decir, Cristo, la Virgen de Guadalupe y otras imágenes de origen católico son charros. Yo indagaba en la zona, debo decir que la región del occidente de México, pues claro, hay una enorme afición al deporte nacional, como se ya conoce en México. Y yo empecé mis indagaciones acerca de las narrativas y las prácticas, las celebraciones taurino-ecuestres con las que están asociados estos personajes. Pero las narrativas no parecían dar una explicación clara de qué era eso, qué eran los charros. Entonces yo propuse un proyecto de investigación que recibió el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional Española, y quien financió los primeros años de estos trabajos. Y me desplacé a buscar los charros en España, que, bueno, ellos los charros es la gente de la provincia de Salamanca, una provincia que se encuentra al noroeste, al noroeste de la península, en la frontera con Portugal. Y bueno, ahí pasé yo 5 años trabajando, haciendo observaciones etnográficas, sobre todo acerca de las tradiciones ganaderas. Y bueno, trabajando en los archivos, en las bibliotecas, buscando
¿cuál era esa relación? Era una magnífica oportunidad para plantear una investigación de tipo comparativo. eh, y era una magnífica oportunidad, además, pues para hacer una investigación entre el hombre blanco. Porque la antropología, es verdad que en México particularmente tenemos especial interés por los grupos indígenas, pero ¿qué pasaba, no? Era posible entonces eh, analizar, hacer un estudio comparativo entre México, los europeos, los grupos indígenas. Y bueno, como he dicho, la Agencia de Cooperación Internacional mostró su interés pues bueno, nos fuimos a España 5 años y, y fue bien. La provincia, la primera edición, digamos, esta es una edición ampliada, corregida, de un libro que se publicó previamente en Salamanca. La Diputación de Salamanca se sintió muy satisfecha, mostró mucho interés por la investigación y el resultado, y se hizo un pequeño tiraje. En ese entonces comenzaba la crisis europea, y bueno, fue un tiraje muy pequeño, hubo poca difusión. En México se conoce poco la obra, y bueno, afortunadamente GEDIS ahora ha mostrado interés y ha hecho efectivamente una magnífica edición. Es un libro grande con un papel precioso y bueno, muchas más imágenes de las que se habían publicado antes. Es, es una suerte, la verdad, haber contado con el apoyo de GEDIS. Héctor, vayamos un poco al contenido del libro, quiero decir, a la estructura. Les diré rápidamente de qué consta este libro, un poco el índice. Aquí les vuelvo a poner la imagen. La primera parte es Héroes, Toros y Alteridad, y comienza nada menos que con el mito de Hércules y el robo del ganado. La segunda parte, el charro salmantino, símbolo provincial, habla de las fiestas antiguas y otros temas, bailes, danzas, etcétera. La tercera parte, el charro mexicano, símbolo nacional, y habla de la importancia del ganado, de los héroes, del atuendo. Y la cuarta parte, los charros en ambos lados del Atlántico. La estructuración, ¿por dónde te lleva? Y cómo comprendemos, cómo nos ayudas a comprender la imagen del charro en ambas regiones, en ambas tierras, en ambos lados del Atlántico. Y también aprovechando, a ver si nos puedes platicar cómo ha irradiado esta imagen hacia el resto del mundo hispánico. Claro. Bueno, el punto de partida fue el análisis, como he dicho antes, de las tradiciones ganaderas. Ese era el rasgo más pertinente, el rasgo distintivo que permitía, de alguna manera, hacer un análisis comparativo. Y bueno, la primera parte se dedica a eso, a cómo se han pensado. Bueno, hay dos aspectos claves para la primera parte. La conformación de las figuras heroicas en relación con el ganado bovino, ¿no? Y los festejos taurino-ecuestres, sobre todo taurinos, eh, que muy pronto, es decir, son la confrontación del hombre con el toro, permite la elaboración, la configuración de una figura heroica y, este, y fueron prácticas que muy pronto fueron perfectamente asimiladas en México. Es decir, no había acabado todo, acababa de llegar Hernán Cortés y ya estaban corriendo toros. Y los indígenas enseguida empezaron a participar. Debemos recordar que, pues bueno, los españoles no hicieron la labor de conquista solos, ¿no? Sino que tenían sus aliados indígenas y esta gente inmediatamente se apropió de estos elementos, ¿no? Eh, bueno, la primera parte trata de esto, de las celebraciones taurinas ecuestres, cómo se han pensado también, se asume una postura crítica que permite ver cuáles han sido las dificultades para comprender la conformación de esas figuras heroicas, pero también para describir y analizar este tipo de rituales, porque finalmente pues se analizan desde esta perspectiva, ¿no? Y podemos definirlos como prácticas rituales.
Y la segunda parte aborda en específico el caso de las tradiciones salmantinas, de la figura del charro salmantino, una imagen que es emblemática, es decir, la provincia de Salamanca es un símbolo de identidad. Todos se hacen llamar, el equipo de fútbol de Salamanca son los charros, ¿no? Y, y es un símbolo muy importante de la provincia salmantina, una figura heroica. Además hay personajes históricos eh, que reivindican la imagen de ese charro salmantino, ese símbolo provincial. Y bueno, en la tercera parte pues abordamos la imagen del charro mexicano, también folclorizada y convertida en una figura heroica, pero también en un símbolo nacional. Y para la cuarta parte lo que hacemos es tratar de analizar esto a partir de una serie de perspectivas teóricas que tienen que ver con la elaboración de narrativas, de discursos relacionados con relaciones de poder, mitos, la generación de narrativas que se transforman en mitos y generan héroes míticos, y la constante tensión que parece subyacer en ambos personajes entre la civilización y el mundo salvaje, ¿no? Entre esa tensión es la que surge la imagen heroica, pero también es la misma tensión que se observa en las prácticas taurino-ecuestres, en la lucha del hombre contra el toro, ¿no? Y vemos al final que todo esto nos conduce al origen de esta investigación, que es los grupos indígenas, y vemos cómo entonces los grupos indígenas se apropiaron también de la figura del charro, la han incluido en su mitología, en sus narraciones, en sus descripciones del pasado, y la han empleado para explicar quiénes son aquellas personas que no son indígenas. Más o menos, a grandes rasgos, esto es lo que Y se va a tratar. la imagen del charro también tiene su equivalente en las mujeres, la charra, y también tiene una serie de irradiaciones culturales muy interesantes que evidentemente las vemos cotidianamente, desde vestir a los niños de charros en ciertas fiestas hasta el gusto por la charrería, por las fiestas en ciertos lugares. Y hay un atuendo, hay música, hay una serie de consolidación de la imagen del charro y radiación hacia muchas formas de expresión. Y te preguntaba también sobre su irradiación cultural hacia el resto de la cultura hispánica. ¿Cómo se ha dado esto y en qué momento está el charro? El charro, tú ibas a ir antes de la pandemia a un acto en España para un hermanamiento entre Salamanca y Jalisco. Platícanos cómo se vive hoy en el mundo hispánico la figura del charro. Bueno, en Salamanca es una figura muy importante. Es un elemento de identidad y también un motivo de orgullo. Es una manera de definir, si se quiere, un elemento de autonomía. ¿Sí? Los charros somos esto, ¿no? Y somos originarios de estas tierras, ¿no? Es también reivindicarse con una historia, con un pasado. Es decir, esto hemos sido nosotros, aunque ahora nos hemos transformado, ¿no? Y es un emblema que se ha consolidado especialmente en la primera parte, la primera mitad del siglo XX. La verdad es que finales del XIX más bien, principios del XX, y lo mismo ha pasado en México. Es una figura que parece haber sido folclorizada y se ha quedado un poco congelada en el tiempo, para que sirva como un elemento simbólico representativo de la población nacional también. Y claro, lo que tú comentabas, hay un enorme interés ahora, recientemente, hace unos años, sobre todo desde Salamanca,
para hermanarse con Jalisco, con Guadalajara en particular, eh, pensando que existen elementos culturales que los unen y que puede haber intereses comunes, sobre todo a partir de bueno, no solamente a partir de las figuras emblemáticas, sino también de las prácticas ganaderas. Y bueno, ellos buscan colaboración y además también eh, parece que fortalecer los lazos, pero también estrechar esas amistades y eso que puede ser común entre dos naciones, ¿no? Y bueno, ahora hay unos proyectos para el hermanamiento, efectivamente, de Salamanca y Guadalajara. Y también hay algunas propuestas por parte de los salmantinos eh, para promover el asunto del folclore charro en ambos lugares, ¿no? Son propuestas interesantes. A final de cuentas, como he dicho antes, el libro fue primero publicado por la Diputación de Salamanca, que tiene un instituto que se llama, un instituto de las identidades se llama, y ellos se dedican a estudios antropológicos e históricos de la provincia. Y bueno, me parece que estas investigaciones han ayudado a que los salmantinos miren hacia México y esperemos que sirva ahora esta nueva visión para que desde México también miremos hacia el otro lado, ¿no? Yo creo que sí, y yo creo que además es un libro que hace algo poco usual, y es que a las personas que cotidianamente vemos ciertas expresiones culturales sin reflexionar mucho en ellas, pasándolas casi por alto, las vemos, pero no nos detenemos a reflexionar un poco más, nos pone enfrente de una manera mucho más profunda las distintas manifestaciones de lo que va conformando, de lo que ha ido conformando nuestra cultura. Entonces yo creo que es un libro no solo para antropólogos, aunque es una antropología comparada, es un libro que invita mucho a la lectura, no solo por su hechura, sino también por el tema. Yo creo que quien quiera adentrarse en un tema cultural de una manera muy rica, muy sabrosa, con una muy buena cantidad de ilustraciones, con este libro van a tener una enorme oportunidad. Muchas gracias, Héctor. ¿Algo más que quieras agregar sobre esta investigación? ¿Algo que en especial quisieras destacar para el público de antropología e historia? Yo creo que es un libro de interés antropológico general, pero efectivamente es un libro también para todo el público. Y que aborda además un tema que encontramos con mucha frecuencia tanto en España como en México, son las fiestas de toros, ¿no? Es decir, un taurino podrá disfrutarlo, pero también el antitaurino, porque verá incluso encontrará elementos para hacer la crítica si así lo desea, ¿no? El propósito del análisis antropológico pues, es mostrar el fenómeno social tal cual es, ¿no? Entonces, creo que puede ser de interés no solamente para los antropólogos, sino, por supuesto, para el público en general. Y hay un análisis interesante para los antropólogos acerca de las prácticas rituales y las narrativas occidentales. Entonces, hay un análisis crítico acerca de cómo se han estudiado estos fenómenos y bueno, creo que sería interesante que los colegas discutiéramos un poco más al respecto, si así lo consideran, ¿no? Y más adelante por redes sociales estén atentos el público porque haremos otras presentaciones y haremos algún encuentro, ya veremos ahí con alguna comunidad interesante para debatir el tema, para discutirlo, habrá otras perspectivas, habrá incluso alguien a quien no le guste, ¿no? La figura del charro, ¿no? Por supuesto. Y bueno, muchas gracias Héctor, muchas gracias a quienes se hayan animado a estar presentes en esta presentación virtual. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Los invitamos a que se metan al stand virtual del megaportal de la feria, en donde hay un vínculo para una tienda electrónica que estamos estrenando.
entonces también van a poderlo comprar. Insisto, este libro también para quienes ya sean más tecnológicos, más tecnologizados, pueden descargarlo o comprarlo como libro electrónico, como físico, en los portales de venta de libros, en las distintas cadenas libreras, etcétera, y que tienen además servicio a domicilio. Y quienes quieran el electrónico, bueno, también hay algunos portales que lo ofrecen, y si no, insisto, pueden ir a la tienda electrónica de la editorial. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Luis, y bueno, un saludo a todos, espero que disfruten de la feria. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.